no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 50. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 50, dice la palabra del Señor. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Les invito para que tengamos una oración en este momento. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque estás con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque una vez más nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, quien está en medio de nosotros. Queremos pedir en esta hora, Padre eterno, que al abrir tu palabra, sea el Espíritu Santo el que pueda tomar posesión de nuestra mente. Que podamos estar en esta hora en el Espíritu para poder comprender las cosas espirituales. Y que tu palabra pueda anidar en nuestros corazones y cada día podamos ser más semejantes al Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente agradecemos al Señor porque nos concede la linda oportunidad para poder estudiar su santa palabra, para conocerlo de manera personal, de manera experiencial. Ya hoy cumplimos un mes de este año 2021 de haber iniciado con la predicación de la palabra. Y hemos podido ver que el Señor Jesús está con nosotros aún en medio de las dificultades y nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Pero también hemos visto que
cada uno de nosotros debe buscar algo mucho más que las cosas de esta vida, algo más trascendental, algo más excelso, porque ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? San Mateo capítulo 16, versículo 27. Por eso es importante que usted y yo tengamos una relación viva con el Señor Jesús. Y hace 8 días pudimos ver una receta especial para tener una relación estrecha con el Señor. Tome tiempo a solas al empezar cada día para buscar a Dios. Espero que haya podido poner en práctica esta receta a fin que su vida espiritual pueda tener sentido y pueda estar más ligada al Señor Jesús. El día de hoy estudiaremos algunos aspectos importantes en esa relación que debemos tener con el Señor Jesús. El tema del día de hoy yo lo he titulado Venid, cosas mayores verás. Y quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 1, y leeremos desde los versículos 35 hasta el versículo 50. Si usted tiene una Biblia, le invito para que la pueda traer y usted pueda también leer en su texto sagrado lo que el Señor quiere decirnos en este momento, en esta hora. Y sobre todo que vamos a encontrar detalles importantes en este relato que vamos a compartir, que vamos a estudiar. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 35 al 50 dice la palabra del Señor. Al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Amén. Palabra del Señor. Hemos entonces leído un relato muy especial acerca de un momento en la vida del Señor Jesús y también de los primeros discípulos, de aquellos que decidieron seguir por primera vez al Señor Jesús. Vamos a estudiar y a descubrir 6 aspectos importantes de este relato y les voy a pedir el favor que pongamos mucha atención a lo que queremos trabajar en esta hora.
La primera enseñanza la encontramos en San Juan capítulo 1 versículo 38 en la primera parte. Volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Usted y yo, querido amigo, estamos de paso por este mundo. Ya hemos dicho que somos advenedizos en esta tierra y no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Y el Señor entonces nos pregunta: ¿qué buscáis? La misma pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos en aquel momento, nos la hace a usted y a mí en esta hora. ¿Qué buscáis? ¿Saben, amigos? Algunos están buscando dinero aquí en esta tierra. Otros están buscando fama, ser famosos aquí en esta vida. Otras personas están buscando muchas posesiones, almacenar posesiones para lograr posicionarse mejor en la sociedad. Tal vez otros estén buscando el amor de su vida. Otros tal vez están buscando alcanzar más y más títulos. Muchas personas buscan ser libres y vivir a su manera. La pregunta es, ¿y usted, querido amigo, qué busca? Muchas personas hoy mueren tratando de buscar todas esas cosas que ofrece la vida y no buscan realmente lo esencial para el ser humano. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 33 dice el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No quiere decir que no busquemos un buen trabajo, que busquemos vivir de una manera más cómoda. No significa que no tengamos que prepararnos en esta vida de poder estudiar para obtener un mejor trabajo o para vivir de una mejor forma. Pero todas estas cosas no le pueden quitar el primer lugar a Dios de nuestra vida. De lo contrario, estas se estarían convirtiendo en un ídolo. ¿Qué es un ídolo entonces? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que le debe corresponder a Dios en nuestra vida? El primero, el último y el mejor. Por lo tanto, si hay otras cosas que le están quitando el primer lugar a Dios en su vida y en mi vida, estas se están convirtiendo en un ídolo. Y es por eso que el Señor Jesús nos dice: ¿qué buscáis? Y ya hemos visto que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dinero, trabajo, el amor de la vida, lo demás que usted quiera tener, el Señor lo dará por añadidura, si es para su beneficio, si eso le ayudará a crecer en su vida y si es para la gloria de su santo nombre. Quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo número 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vamos al relato de San Juan capítulo 1 nos damos cuenta que los discípulos estaban buscando las cosas eternas. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ellos inmediatamente se fueron a seguir al Señor Jesús. Juan el Bautista era un hombre de Dios. Pero ahora estos dos discípulos, nos dice que es Andrés y el otro es Juan, el discípulo amado, deciden seguir al Señor Jesucristo, a pesar que Él les dijo: ¿qué buscáis? Ellos querían buscar primeramente las cosas celestiales. Querían buscar en primer lugar las cosas espirituales. Querían seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso, amigo y amiga, que usted tiene que pensar en esa pregunta que el Señor Jesús nos hace a usted y a mí en esta hora. ¿Qué buscáis? ¿Qué estamos buscando en esta tierra? Bien, vamos ahora a
la segunda enseñanza o el segundo aspecto que queremos estudiar en esta hora. San Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Para la segunda enseñanza, querido amigo y amiga, es que para encontrar al Señor Jesús debemos venir y ver. La salvación no es una teoría. La salvación no es recibir una información. La salvación es una experiencia real. Es una experiencia diaria. Es una vivencia al lado del Señor Jesucristo. Los discípulos no quedaron conformes con lo que otros decían acerca del Señor Jesús. Juan el Bautista había tenido una experiencia maravillosa con el Señor Jesús allí en el río Jordán. Juan el Bautista sabía que el Señor Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no fue suficiente para que los discípulos de Juan decidieran seguir al Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista querían tener esa experiencia con el Señor Jesús. Por eso cuando Él les dijo: venid y ved, dice la palabra de Dios que ellos fueron y se quedaron con Él en esa noche. Ellos querían ver con sus propios ojos al Cordero de Dios. No querían conformarse con el informe que daban las otras personas, con los milagros que tal vez ellos habían escuchado a su alrededor que Él hacía, sino que ellos mismos querían disfrutar de su presencia y de su compañía. Por eso usted y yo tenemos que venir a los pies del Señor Jesús y ver lo grandioso, lo maravilloso que es Él. Tenemos que relacionarnos con Él para poder experimentar el verdadero gozo de la vida cristiana. No podemos alimentarnos de la experiencia de los demás. No podemos alimentarnos de la experiencia del pastor, del sacerdote, del predicador, de aquel que comparte conmigo la palabra de Dios. Yo tengo que vivir esa experiencia por mi propia cuenta. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Salmo 34, versículo 8, que lo estudiamos en otra oportunidad: gustad y ved que es bueno Jehová. Usted y yo, querido amigo y amiga, hoy somos bienaventurados, hoy somos dichosos porque hemos decidido venir y ver con nuestros propios ojos. Hemos decidido sacar el tiempo especial para relacionarnos con el Señor Jesucristo. Usted y yo hoy decidimos venir a escuchar las palabras del Señor Jesús y lo que Él desea hacer en nuestra vida. Hay un relato en el Evangelio según San Juan capítulo 4 acerca de una mujer que se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Dice la palabra de Dios que después que ella tuvo ese encuentro especial con el Señor Jesucristo, se fue a la ciudad a decirle a sus conciudadanos que había encontrado al Mesías, que fueran y vieran a aquel que le había dicho todo lo que ella había realizado en su vida. Quiero que me acompañen a San Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Y veamos estos detalles especiales en la historia de esta mujer y que están relacionadas con el tópico que estamos estudiando en esta hora. San Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en el Señor Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho,
Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, alabado sea el nombre del Señor Jesús. No quedaron con las palabras de la mujer, no quedaron conformes con lo que ella les había dicho, sino que ellos le dijeron al Señor Jesús que se quedara con ellos, que compartiera con ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se quedó allí con ellos 2 días. Lo invitaron a que se quedara en su casa y él aceptó esa invitación. Por eso yo le pregunto a usted, amigo, en esta hora, ¿le gustaría invitar al Señor Jesucristo para que se quede con usted para siempre? Vamos a ver el tercer aspecto en el estudio de esta noche. Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 40 y 41 y versículos 43 al 45. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Versículo 43 al 45. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. El tercer aspecto especial, querido amigo, es que cuando ellos vinieron y vieron, fueron a contarlo a otros. Fueron y le contaron a los demás que habían encontrado al Mesías, al Señor Jesucristo. Si leemos muy bien y detenidamente el relato, podemos darnos cuenta que Juan el Bautista le contó a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Después de esto, Andrés fue y le contó a su hermano Pedro. Felipe se encontró con el Señor Jesús y Felipe fue y le dijo a Natanael. Cada uno de ellos se encontró con el Señor Jesús y después fueron a otros a contarles que se habían encontrado con el Mesías. Cuando usted y yo, querido amigo, nos encontramos verdaderamente con el Señor Jesús, no podemos dejar de hablarle a otros que hemos encontrado al Mesías. No podemos dejar de contarle a otros cuán buen amigo encontramos en el Señor Jesucristo. No podemos dejar de contarle a otros lo bueno que es Él, lo misericordioso que es Él. No podemos dejar de contarle a otros de su amor y de su gracia. Y nosotros desearemos que ellos también se entreguen al Señor Jesús, que ellos también le den su vida al Señor. Cuando le entregué mi vida al Señor, lo recuerdo, 19 de diciembre del año 2009, fui bautizado, pero en mi pensamiento estaba el que de ahora en adelante llegaría a la iglesia, me sentaría y únicamente recibiría la alimentación espiritual que yo iba a requerir. No pensé nunca en que me iba a colocar un traje, que me iba a colocar una corbata y mucho menos que yo fuese a predicar el Evangelio eterno. Pero desde que me enamoré del Señor Jesucristo, decidí contarle a otros lo maravilloso que es Él y cuán grandes cosas ha hecho Cristo en mi vida. Y es por eso que hoy, querido amigo, estoy predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Porque en su palabra Él nos dice que todo aquel que le entrega su corazón al Señor debe compartir también las buenas nuevas de salvación con otros. Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted acepta o no el mensaje, esa ya es su decisión. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios por sus decisiones. Pero lo que es en mi caso, cumplo con el mandato, cumplo con la parte que a mí me corresponde ante el Señor. Eso lo entendió muy bien el endemoniado gadareno,
quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si usted y yo tenemos un encuentro especial con el Señor Jesucristo, tenemos que ir a contarle a los demás cuán gran amigo hemos encontrado, hemos hallado en Cristo Jesús. El cuarto aspecto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 46. Dice la palabra de Dios: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando usted y yo, querido amigo y amiga, nos encontramos con el Señor Jesús, pueden aparecer algunos que traten de desanimarnos, que traten de decirnos que con Jesús no hay nada bueno, que para qué se metió en la religión, que para qué se metió con las cosas espirituales, que la religión es el opio de los pueblos. Y todo porque lo que dicen los demás es lo que a nosotros nos interesa. Tengo un amigo que cuando le contaba yo que estaba saliendo con mi novia, que ella era cristiana, comenzó a decirme: oh Sergio, a mí me gustaría entregarle mi corazón al Señor Jesús. A mí me gustaría tener esa experiencia con el Señor Jesús. Pero ¿saben? Me da mucha pena que puedan decir de mí: ay, miren allí fulanito de tal, que antes era un borracho, que antes se la pasaba con mujeres, que tenía una vida desordenada, ahora se la pasa con la Biblia debajo del brazo y predicando el mensaje del Señor. Y es que, querido amigo y amiga, nosotros estamos pendientes del qué dirán los demás. Nosotros estamos pendientes de lo que puede opinar mi amigo, de lo que puede opinar mi familia, de lo que puede opinar mis compañeros de trabajo, de lo que puede opinar todo el mundo. Y no nos decidimos por el Señor Jesús. Nos avergonzamos de llamarnos cristianos. Nos avergonzamos de entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Pero miren lo que dice la palabra de Dios a aquel que se avergüenza del Señor Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, versículo número 26. Dice la palabra de Dios: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si usted y yo nos avergonzamos de llamarnos cristianos, si usted y yo nos dejamos desanimar por los demás y nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios, el Señor Jesús también, cuando venga en la gloria de su Padre, se avergonzará de nosotros y no podrá hacer nada por nosotros, no podrá representarnos ante el Padre Celestial. Por eso, hoy es una buena oportunidad para aceptar al Señor Jesús y a no dejarnos atemorizar o desanimar por los informes o por lo que digan las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor. El quinto aspecto de nuestro estudio lo encontramos en los versículos 47 y 48 del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Natanael se sintió abrumado porque el Señor Jesús le dijo quién era él, porque el Señor Jesús lo llamó por su nombre. Ellos nunca se habían visto, no eran conocidos. ¿Por qué el Señor Jesús lo llama por su nombre? Y lo más maravilloso es que el Señor Jesús da un informe positivo, tiene un alto concepto de Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Querido amigo y amiga, el Señor nos conoce perfectamente. El Señor sabe quién es usted. El Señor sabe cuál es su nombre. El Señor sabe usted dónde vive. El Señor sabe por qué situación está atravesando usted en este momento. Sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras flaquezas. Sabe también cuáles son nuestras tristezas y también cuáles son nuestras angustias. Sabe también si somos verdaderos cristianos o si tan solo somos cristianos por apariencia. Decía el himno que escuchábamos al inicio del tema: alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Alguien puede llenar tu vacío, es Jesús. Él quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. Usted y yo, querido amigo y amiga, somos quienes podemos darle la oportunidad al Señor Jesús de entrar en nuestro corazón. Solo usted y yo le podemos abrir el corazón de par en par si deseamos que Él entre a cenar con nosotros. Él nunca va a entrar a la fuerza. Solamente si nosotros le entregamos el corazón a Dios sinceramente. Si tan solo nosotros deseamos que Él habite en el templo de nuestras vidas, Él entrará y morará con nosotros y estará en nosotros. Por eso, en este quinto aspecto, nos damos cuenta que el Señor Jesús nos conoce muy bien. Y así como Él nos conoce muy bien, desea que usted y yo le conozcamos a Él. Y el sexto y último aspecto lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículos 49 y 50. Dice la palabra de Dios: Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. El sexto aspecto, querido amigo y amiga, yo lo he titulado Creer para ver. La opinión del mundo es ver para creer. Pero en los asuntos espirituales, amigo y amiga, las cosas son al contrario. Creer para ver. Natanael creyó después que Jesús, como Dios omnisapiente, le dijo quién era y de dónde venía. Muchas personas esperan que el Señor Jesús haga ese milagro para poder llegar a sus pies. Muchas personas quieren que Dios haga y le solucione los problemas para poder entregarse a Él. Que Dios arregle mi vida en primer lugar para después sí darle el timón de mi barco. Que Dios haga primero esto en mí, que Dios me solucione este problema, que Dios haga eso, que Dios haga aquello, y después de eso yo le entrego mi vida al Señor. Pero ¿saben? Las cosas con el Señor Jesús son diferentes. Primero tenemos que creer para después nosotros poder llegar a ver esas cosas grandes que Él desea hacer en nuestra vida. Dios desea que usted y yo, querido amigo y amiga, tengamos hoy una nueva visión de la vida. Que creamos en Él de todo corazón para que Él pueda manifestarse con poder. Que nosotros le entreguemos nuestra vida por medio de la fe en el Señor Jesús y Él se encargará de solucionar todos nuestros problemas. Él se encargará de llevar nuestra vida a puerto seguro. Nosotros veremos cosas grandes, cosas mayores en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no vemos cosas maravillosas porque no le entregamos nuestro corazón al Señor. Muchas veces el Señor Jesús no puede hacer esos milagros asombrosos que Él desea hacer
por nuestra incredulidad. Es necesario que nosotros hoy decidamos entregarle nuestra vida al Señor para que podamos ver las grandes cosas que Cristo desea hacer en nuestra vida. Mayores cosas que estas verás, le dijo el Señor Jesús a Natanael, y eso mismo nos dice el Señor a usted y a mí en este momento. Si usted y yo nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón, mayores y grandes cosas veremos que el Señor hará por nosotros. Por eso en esta hora me gustaría hacerle esta invitación. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Dele las riendas de su vida al Dios Todopoderoso y Soberano, y le aseguro, querido amigo y amiga, que mayores cosas que estas verás, que grandes cosas verá hacer en su vida por la gracia del Señor. Y por eso en este momento también me gustaría preguntarle, ¿quisiera entregarle su vida hoy al Señor Jesucristo? ¿Le gustaría ver a Dios obrando poderosamente en su favor? Y como el Señor Jesús le dijo a Natanael, también le digo a usted en este momento, ¿le gustaría ver mayores cosas obrando en su vida para la gloria de Dios? Si esa es su decisión, querido amigo y amiga, le invito a que tengamos una oración y le pidamos a Dios que venga a nuestra vida, que su Espíritu bendito repose sobre nosotros y que por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, podamos ver cosas mayores en nuestra vida. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias porque tu palabra en este momento trae aliento a nuestra vida, trae esperanza. Porque tu palabra nos invita a que te entreguemos nuestros corazones completamente a ti. Te pedimos, Padre Celestial, que vengas a cada uno de nosotros. En especial, bendice a nuestros amigos y amigas. Permite que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que ellos puedan dejar entrar al Señor Jesucristo a morar en el templo de su vida. Permite, Padre eterno, que cada día podamos conocerte más y que, como lo dice tu palabra, al entregarte nuestra vida a ti, podamos ver grandes y cosas mayores en cada uno de nosotros. Gracias, querido Padre, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.